buenas tardes, estamos comenzando Hechos de la Tarde en este lunes 10 de junio de 2019 y lo estamos haciendo con estas imágenes que nos llegan desde la ciudad de Nueva York, donde un helicóptero se estrelló cuando trataba de aterrizar en un edificio. ¿Dónde ocurrió esto? Ocurrió en la 7ª Avenida en Manhattan. El piloto reportó problemas desde antes y perdió el contacto con la torre de control. Cuando intentó aterrizar en este edificio, pues la aeronave se estrelló prácticamente y el piloto murió. El Departamento de Bomberos de los Estados Unidos, específicamente el de la ciudad de Nueva York, que tiene experiencia atendiendo este tipo de emergencias, pues llegó de inmediato. Hasta ahora, pues ellos dicen que solo el piloto ha muerto en el edificio, nadie ha resultado herido. Con estas imágenes estamos comenzando Hechos de la Tarde, imágenes que, como les decíamos, se originan en la 7ª Avenida en la ciudad de Nueva York. Ahí tenemos pues parte de la emergencia, de cómo se vivió en las calles de Manhattan, que es un lugar pues muy concurrido, porque ahí está la zona financiera, prácticamente el corazón financiero de Nueva York queda ahí en Manhattan, y es por eso que esto ha generado tanta alarma. Recordemos que esta ciudad vivió los atentados del 11 de septiembre y pues ya mucha gente está alarmada, asustada, traumatizada por este tipo de situaciones. Esto es lo que ha ocurrido hoy en la ciudad de Nueva York. Y es parte de la información internacional que está en desarrollo y que vamos a estar compartiendo con ustedes, pero también hay mucha información nacional que vamos a compartir en los próximos 60 minutos. Somos Noticiero Hechos Tarde y comenzamos con nuestros titulares. Veamos. Por el delito de calumnia, el partido FMLN interpondrá hoy una denuncia ante la Fiscalía. El mandatario los acusa de financiar a pandillas a cambio de desestabilizar al gobierno. Le contamos cómo avanzan las investigaciones para esclarecer el asesinato de 2 agentes de la PNC, hechos registrados este fin de semana. Varios crímenes se reportaron en las últimas horas. Entre las víctimas, 2 mujeres cuyos cadáveres fueron localizados en la carretera hacia Nahuizalco en Sonsonate. La ministra de Salud tuvo su primer acercamiento con sindicalistas. El escalafón para los empleados fue el principal tema del encuentro. Castigar con cárcel el maltrato animal fue la petición que hizo hoy a la Asamblea Legislativa la diputada del Partido Arena, Patricia Valdivieso. Le tenemos los detalles. En el ámbito internacional, en Nicaragua, en medio de la crisis, fueron liberados 50 presos políticos. Esto bajo la nueva ley de amnistía. Saludamos a nuestros compañeros del equipo de Noticiero Hechos que están listos para informarnos en esta tarde. Tatiana Funes nos tiene reacciones que han generado los últimos despidos que ha hecho el presidente de la República o que ha ordenado el presidente Nayib Bukele a través de la cuenta en la red social Twitter. Estaremos hablando en el transcurso de esta emisión de lo que dicen algunos sectores sobre estas decisiones que ha tomado el mandatario. Además vamos a conversar con el periodista Ernesto Cornejo. Él tiene los detalles de la información que se ha generado en las últimas horas sobre el incremento de hechos violentos que se han reportado en nuestro país. Ernesto, te escuchamos. Un placer informarles, compañeros en los estudios y amigos televidentes, un lunes marcado por la violencia en diferentes puntos del territorio nacional. Por ejemplo, las autoridades dieron a conocer en horas de la mañana que en el cantón Las Isletas, en San Pedro Mazahuat, departamento de La Paz, sujetos que vestían ropa oscura le dieron muerte a 3 jóvenes. Según investigaciones, ellos pertenecen a un grupo delincuencial que opera en la zona. Según las autoridades, ocuparon armas blancas como también armamento de grueso calibre para darles muerte. Las autoridades continúan investigando este hecho para determinar cuáles serían los móviles verdaderos del por qué asesinaron a estos jóvenes. Pero no solo este hecho se ha reportado, sino que también las autoridades dieron a conocer que en la calle que conduce de Sonsonate a Nahuizalco fueron encontrados los cuerpos de 2
jóvenes, estos entre la edad de 20 a 35 años. Los cadáveres presentaban varios impactos de bala, pues sus cuerpos fueron encontrados por las autoridades cuando realizaban una rutina de seguridad, pues cerca del lugar donde fueron abandonados los cuerpos hay un centro escolar, situación que causó alarma. Los habitantes han pedido más seguridad a todas las autoridades pertinentes en torno a esta situación, pues ellos dicen que la zona es una zona limítrofe entre ambas pandillas que operan en la zona. Por supuesto, nosotros vamos a estar pendientes de lo que se pueda ir desarrollando y qué dicen las autoridades a este nuevo repunte de hechos delincuenciales en el país. Regreso a la señal desde la zona occidental del país hasta los estudios principales. Pasen buenas tardes. Buenas tardes, Ernesto Cornejo, informándonos sobre hechos violentos que han ocurrido en las últimas horas. Esta mañana conversábamos con el director de la policía, quien daba pues algunos datos y decía también algunos de los lineamientos que les ha dado el presidente de la República a ellos para que actúen en contra de la criminalidad. Y justamente según la Policía Nacional Civil, pese a los recientes ataques en contra de elementos de seguridad y múltiples crímenes, la tendencia de homicidios sigue a la baja en comparación con las cifras registradas el año anterior. A la fecha suman 75 asesinatos y en lo que va del 2019, 1.407. Solo este domingo fueron cometidos 5 homicidios en Santa Ana, Ahuachapán, La Unión y Morazán, y entre las víctimas hay 2 policías. Y les contamos que se instaló la audiencia inicial contra el médico Roberto Arturo Valdivieso López y contra una mujer identificada como Jacqueline Alejandra Martínez Herrera. Ellos están vinculados al feminicidio de una joven identificada como Melvi Fernanda Nájera Quesada. Si ustedes se recuerdan, ese caso causó pues conmoción debido a que a pocos metros del cadáver de esta joven permaneció durante 4 días su hijo, quien milagrosamente logró sobrevivir luego que trabajadores de una finca lo encontraron y llamaron pues a la policía. La fiscalía pide instrucción contra ambos acusados, a quienes se les señala de fraude procesal. El Ministerio Público ha solicitado además emitir una orden de captura para el resto de los implicados en este caso. Ustedes recordarán esta situación que ocurrió hace tiempo atrás, en el que se asesinó pues a la joven y junto a ella estaba el bebé, un bebé que fue rescatado por estas personas que laboraban en una finca. Desarrollo de la audiencia, nosotros hemos pedido una reserva parcial de la investigación. En ese sentido me voy a limitar a comentarles a grandes rasgos el resultado. El resultado fue que el señor juez le decretó una instrucción formal con detención provisional a 2 personas que están en calidad de imputados presentes en este momento porque fueron capturados el día martes. Más sin embargo, hay 3 imputados de los cuales no se pudo detener en el día que se operativizó el caso, pero el señor juez les nombró defensores de oficio a 2 de ellos y uno de ellos nombró defensor particular y por lo tanto se desarrolló la audiencia para los 5 imputados. El resultado fue que a los 5 imputados se les decretó la instrucción formal y la detención provisional. Y en más temas de seguridad, la Fiscalía General de la República giró 58 órdenes de captura y 48 intimaciones contra presuntos pandilleros en los municipios de Chirilagua, Uloazapa, Comacarán del departamento de San Miguel. Según las autoridades, a los imputados se les acusa por los delitos de homicidio agravado, privación de libertad, conspiración en delito de homicidio, extorsión y tráfico de droga. 2 policías fueron asesinados en hechos diferentes que ocurrieron el fin de semana. Con ellos ya suman 21 los elementos de la corporación policial asesinados por estructuras criminales en lo que va de este año. Para el director de la Policía Nacional Civil se trata de presiones de delincuentes para que se reduzcan las acciones del nuevo gobierno en temas de seguridad. En los últimos 3 días, 2 elementos de la Policía Nacional Civil fueron asesinados por estructuras criminales. En el departamento de La Paz, un agente fue perseguido mientras gozaba de licencia. Murió antes de ser auxiliado por elementos del sistema 911. En Santa Ana, una patrulla fue emboscada cuando se dirigía a atender una supuesta emergencia, que al final resultó ser una trampa. Un policía murió en el lugar de los hechos y otro se encuentra debatiéndose entre la vida y la muerte. Para el nuevo director de la policía, estos ataques tienen una explicación.
Todos sabemos los grupos criminales cómo presionan a los gobiernos, no solamente al gobierno actual. Nosotros lo vemos así, algunos mensajes de ellos para presionar, para intimidar, para hacer ver que ellos tienen el control territorial, pero nosotros los vamos a perseguir y los vamos a poner a disposición de la justicia. En el caso del ataque al policía en el departamento de La Paz, ya se reportan capturas, mientras que sobre la emboscada en Santa Ana, la investigación está en curso. De ese caso tenemos 2 capturas, hay incautado un vehículo y se siguen las investigaciones de otros posibles sospechosos ahí. En el caso de Chalchuapa también estuvimos ayer en la noche acompañando las diferentes intervenciones. Posteriormente se incautan 2 vehículos, 2 automóviles, un Hyundai automóvil y una Ford Explorer, color blanco la Ford Explorer y gris el automóvil. En el interior hay una persona fallecida. Se está investigando si fue allí en el intercambio en algún intercambio de disparos. El tema de seguridad pública y los ataques contra la policía han dado además un giro político. El presidente Nayib Bukele dice que dirigentes del FMLN podrían estar financiando estructuras criminales para desestabilizar al nuevo gobierno. Pero, ¿qué dice el director de la policía sobre esta acusación? Respetamos cualquier información y las decisiones que la Fiscalía en un momento determinado vaya a decidir, y si la Fiscalía algún día nos da alguna orden administrativa o el órgano judicial, pues nosotros como institución lo que tenemos que hacer es cumplir con la ley. En lo que va del año, 21 efectivos de la PNC han sido asesinados. 16 de estos eran agentes, 2 cabos, 2 sargentos y un empleado administrativo. Tatiana Funes, Noticiero Hechos. Y por su parte, el partido FMLN negó las afirmaciones del presidente de la República, Nayib Bukele, de estar supuestamente financiando a las pandillas para que incrementen los ataques. La Comisión Política lo catalogó como irresponsable e incapaz, lo que los ha llevado a la Fiscalía General de la República para interponer un aviso al mandatario Nayib Bukele por los delitos de calumnia y difamación. Y el presidente de la República, Nayib Bukele, anunció que se van a destinar $5 millones para la compra de uniformes de los agentes de la Policía Nacional Civil y los elementos de la Fuerza Armada. El dinero será obtenido del incremento de la recaudación fiscal de este año, de este 2019. Se espera que esta semana el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, presente la solicitud de ese dinero a la Asamblea Legislativa. Y también continúan las órdenes de despido por parte del presidente Nayib Bukele a través de su cuenta en Twitter. En su más reciente publicación, ordenó la destitución inmediata de Guillermo Funes Cartagena como director del Banco Centroamericano de Integración Económica, con un salario de $20,000 mensuales, cargo que ostenta desde hace 10 años, con la llegada de su hermano a la presidencia de El Salvador. También ordenó a la ministra de Relaciones Exteriores, Alejandra Gil, remover a Claudia Ivette Canjura, hija del exministro de Educación, Carlos Canjura, de su cargo como embajadora en Washington, D.C., con un salario de $7,970 con 14 centavos mensuales. Y además ordenó a la directora del Centro Nacional de Registro, Tania Cortés, remover de su cargo a Illich Orlando Quinteros, hijo de Gerson Martínez, de su cargo como director del Registro de Garantías, con un salario mensual de $3,000 y que, aumentado en diciembre, fue a $4,000. Y saben, la Iglesia Católica ha reaccionado a los despidos que está haciendo el presidente de la República, Nayib Bukele, en su primera semana de gestión en el Ejecutivo. Bueno, entre los despedidos están varios familiares de gente vinculada al FMLN o gente vinculada a funcionarios que trabajaron con el profesor Salvador Sánchez Serén. Pero ¿qué dice la Iglesia sobre esto? Escuchemos a continuación al arzobispo.
Para el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, es importante la aprobación de la ley de la función pública para evitar más casos de nepotismo en las instituciones de gobierno. En la última semana, el presidente Nayib Bukele ha despedido a más de 20 familiares de dirigentes del FMLN, entre ellos de Salvador Sánchez Serrín, Norma Guevara, Nidia Díaz y Cifrido Reyes, catalogando estas plazas como la verdadera fábrica de empleos del partido de izquierda. Para la Iglesia, el nepotismo no debe ocurrir más. Y ahora vemos en el gobierno este interés de no permitir más el nepotismo. En realidad es injusto y ya se venía discutiendo la ley de servicios públicos y funciones públicas en la Asamblea, quizá con un intento tímido. Pero el arzobispo también aclara que nadie debe ser despedido por motivaciones políticas, sino por prácticas antiéticas como el nepotismo. Además, abogó por el reinstalo de más de 380 personas que laboraban en las 5 secretarías que fueron suprimidas por el gobierno entrante, entre ellas la Secretaría de Inclusión Social. Me parece que hay una jurisprudencia donde estas personas que cesa la institución, pero ellas son reacomodadas por los titulares de esa cartera de Estado a la que pertenecía la institución. Me parece que la responsabilidad va sobre la persona, los ministros, los titulares de aquella cartera de Estado. La Iglesia no ve ningún inconveniente que las notificaciones de las acciones presidenciales se hagan por medio de redes sociales. No se ha acostumbrado, ciertamente, no se ha acostumbrado, pero dar la noticia de esa manera me parece que es mucho más expedita y que es hacer uso de la tecnología, ya no solo para comunicarle a la persona, sino comunicarle a la sociedad. Este fin de semana el presidente también ordenó el despido de los 15 directores de educación, quienes habían modificado sus plazas para continuar en el Ministerio de Educación. Con imágenes de Gonzalo Tejada, Raúl Hernández, Noticiero Hechos. Y continuamos con más temas. Según la más reciente encuesta Mitofsky, el presidente de la República, Nayib Bukele, encabeza el ranking de los 5 mejores presidentes del continente y del mundo. La encuesta sale a la luz solo a 9 días después de que Bukele fue juramentado como nuevo gobernante de El Salvador. En América, Bukele lidera la lista con el 71%, seguido del mandatario de México, Andrés López Obrador, de Danilo Medina, de República Dominicana, mientras que en quinto lugar figura Donald Trump. A nivel mundial, el presidente salvadoreño también se impuso con un 71% de la aprobación por encima de los mandatarios de Portugal, Rusia, México y República Dominicana. La evaluación más alta la tiene el presidente recién iniciado, porque inició el pasado 1 de junio, en El Salvador, Nayib Bukele. Hay que recordar, fue electo con el 53% de votación, en una primera vuelta, fuera de los partidos oficiales que habían gobernado El Salvador, y llega con una gran legitimidad. El 1 de junio protesta como nuevo presidente, y hoy aparece como el presidente mejor evaluado en América, con 71% de evaluación. Inicia muy alto, como el mejor presidente en América. ¿Quién es el presidente en el mundo mejor evaluado? Nayib Bukele de El Salvador con 71% es el mejor evaluado que tenemos identificado en el mundo. Después Marcelo Rebelo de Sousa con 70%. Bueno, recuerden que estábamos hablando de las acusaciones que hizo el presidente Nayib Bukele contra el partido FMLN de estar financiando, o 2 dirigentes de ese partido de estar financiando las pandillas para que atenten contra los elementos de la Policía Nacional Civil. Las reacciones del partido político pues no se han hecho esperar. Hubo la publicación de un comunicado y diferentes, publicaciones que han hecho también a través de la red social Twitter, gente que está ligada al FMLN o que simpatiza con este partido. Pues hasta ahora ellos han dicho que van a ir a la Fiscalía General de la República en el transcurso de la tarde a poner una demanda por difamación contra el mandatario.
Decíamos, las reacciones son varias y tenemos pues un enlace con la periodista Tatiana Funes, que nos va a hablar precisamente de lo que está pasando con este señalamiento en el que la acusación o la acción criminal pasa a un campo político. Pero vamos con Tatiana Funes a ver qué nos dice sobre este tema que ha generado tanta controversia desde el fin de semana. Es un tema complicado, Carla. Más adelante vamos a tener la comunicación con Tatiana para que nos explique todo lo que se está diciendo sobre este tema, en el que decíamos que acciones criminales pasan a discutirse en un ámbito político y vienen estos señalamientos incluso por difamación, como lo que pretende hacer el FMLN ante la Fiscalía General de la República. Así es, vamos a contarle qué otras reacciones han surgido al respecto, pero hacemos una pausa, regresamos con más. Gracias por informarse con Hechos de la Tarde. Les adelantábamos que el FMLN ha reaccionado a las acusaciones que hizo a través de su cuenta en la red social Twitter el presidente Nayib Bukele, donde señaló a 2 dirigentes de ese partido de estar tras los ataques contra elementos de la Policía Nacional Civil. ¿Qué fue lo que dijo el mandatario? Dijo que estas 2 personas estarían financiando a estructuras criminales para que arrecien los ataques contra los elementos de la policía, con el objetivo de desestabilizar al gobierno. Pero ¿cómo han reaccionado los distintos sectores? Vamos a ir con la periodista Tatiana Funes, quien tiene para nosotros en este momento reacciones al respecto. Tatiana, buenas tardes. Así es, muy buenas tardes, y es que ya han surgido las primeras reacciones en el Parlamento salvadoreño luego de la publicación que hiciera el presidente Nayib Bukele en sus cuentas de redes sociales. Él ha dicho de que tiene información de las 3 agencias de inteligencia del Estado, donde se señala a 2 altos miembros del FMLN que estarían financiando a las pandillas, esto a cambio de atacar a los elementos de la PNC con el objetivo de desestabilizar al nuevo gobierno. Por supuesto, ya hay una reacción de parte del FMLN, y es que la diputada Rina Araujo ha hecho un llamado al presidente para que presente las pruebas pertinentes en este caso. Además, ha pedido que actúe de manera responsable sin generar divisiones. Escuchemos a continuación parte de las declaraciones que daba la parlamentaria. Siempre he dicho que el presidente de la República tiene una situación muy especial, y es que está muy joven. Y joven quizás se pueden equivocar en algunas cosas, ¿verdad? Pero esta vez creo que se le pasó la mano. El acusar a nosotros como partido político creo que es bastante irresponsable cuando apenas tiene una semana de estar en este momento llevando las riendas del país. Como diputada, pedirle al señor presidente que sea responsable, que iniciemos en El Salvador así como lo dijo él, con una posición en la cual dejemos de estar creando tanto veneno en nuestro país. La mayoría de la gente que veo aquí entre ustedes son gente joven, que ni siquiera vivieron la guerra. Y yo creo que todos están con la esperanza de que se nos genere un país mejor. Pero además del FMLN, también el presidente del Congreso ha reaccionado a estos señalamientos y ha dicho de que ha sido imprudente de parte del presidente hacerlos. Y también quien se ha referido a este tema es el jefe de fracción del partido Gana, el diputado Guadalupe Vázquez. Escuchemos a continuación lo que los legisladores decían. Yo recomendaría prudencia, y si tiene pues evidencias ante la gravedad de sus señalamientos, debería de presentarlas a donde corresponde. Develar información. El Estado, entiendo que tiene 3 instituciones que hacen inteligencia: la OIE, la policía hace inteligencia, y entiendo que también la Fuerza Armada. Y cuando él expresa que las 3 instancias que hacen inteligencia en el Estado revelan esa información, es algo serio, porque es nada más y nada menos que el presidente de la República el que lo está diciendo, y lo está diciendo contra una dirigente de una fuerza política. Así es que ese tipo de declaraciones ciertamente generan una conmoción en nuestra sociedad, porque de lo que está cansado nuestro pueblo es de
la criminalidad, entre otras cosas. Determinar si hay algún delito por parte de algún partido político. ¿Las afirmaciones del presidente? Es que no tenemos información. Yo no tengo ninguna información que me garantice decir eso. Será el presidente el que tendrá esa información y es el que va a decidir o va a hacer públicas quiénes son, cómo y en qué lugar se reúnen. Por su parte, esta misma tarde el FMLN va a interponer un aviso ante la Fiscalía General de la República para que inicie una investigación sobre estos señalamientos que ha hecho el presidente de la República. Así la información desde el Parlamento salvadoreño. Con esto quiero devolver la señal a los estudios y por supuesto espere un informe completo en la próxima emisión de Noticiero Hechos. Feliz tarde para todos. Bien, muchas gracias. Tenemos más información, luego de conocer lo que decía Tatiana, tenemos más información que está relacionada con otro tema que ha estado, digamos, en vigencia, o que estuvo en vigencia durante mucho tiempo y luego ha estado, digamos, dormido durante todo ese tiempo. ¿Recuerdan ustedes el tema del carril segregado del Citrams? Que generó controversia porque se dijo que se había dado un bien público para explotación de un privado. Esa era como la base de las demandas que se pusieron ante la Sala de lo Constitucional. Pues hoy la Sala de lo Constitucional ha emitido una resolución y ha declarado inconstitucional el tema del transporte, el tema del sistema del transporte integrado del área metropolitana de San Salvador, el Citrams. ¿Qué significa? ¿Se acuerdan ustedes que temporalmente se dijo que se abría el carril segregado para que lo usaran todos mientras se definía el futuro, digamos, o se definía una resolución de la sala relacionada a este tema? Pues hoy ya hay una resolución y han declarado inconstitucional el uso privativo del sistema integrado de transporte del área metropolitana de San Salvador, el Citrams. Ustedes se acuerdan que la controversia fue generada por el carril segregado que se construyó en una parte del Boulevard El Ejército, la zona de la Alameda Juan Pablo II, y que se crearon estas unidades especiales, se crearon estas, digamos, estaciones especiales en terreno propiedad del Estado para que lo explotara un privado. Esa era la base de la demanda. Esa era como la base de la demanda y ahora pues ya la Sala de lo Constitucional dice que eso pues se declara inconstitucional. Así es. Vamos en este momento a establecer un contacto telefónico para empezar a conocer las distintas reacciones sobre esta última resolución de la Sala de lo Constitucional, Manuel, y vamos a estar conversando con un empresario del transporte. Él es Catalino Miranda, quien tenemos en el teléfono, y nos gustaría conocer cuál es su reacción respecto a esta última resolución de la Sala de lo Constitucional. Buenas tardes, don Catalino. Gracias por estar con Noticiero Hechos. Un gusto saludarle. Muchas gracias por tomar en consideración. Sí, acabo también de recibir esta noticia de inconstitucionalidad por parte de la Corte. Yo creo, ¿verdad?, como empresario, que el proyecto siempre ha sido bueno, pero mal ejecutado. Por lo tanto, las reglas del juego en un país libre, democrático como El Salvador, que funcionan los tres poderes de Estado, hay que tener mucho cuidado de dictar reglas afuera, digamos, de lo que es la ley en nuestro país. Por lo tanto, creo que la Corte al final menciona lo que te acabo de decir. Un buen proyecto, pero mal ejecutado. Creo que si el proyecto va a seguir, hay que saberlo ejecutar, hay que tomar en cuenta la Asamblea Legislativa, el Ejecutivo y el Poder Judicial también. Usted, como empresario de transporte, empresario específicamente de microbuses, ¿qué piensa de que se haya dado o se haya construido el carril segregado exclusivamente para el uso de estos autobuses azules, de los del Citrams? Mira, yo creo que el problema de todo esto es que se construyó ese carril integrado con los 50 millones de todos los salvadoreños. Y por ende, si tú llevas impuestos sobre esto, entonces es un tema nacional, pues de todo el pueblo salvadoreño. Por ende, la Corte pone la objeción y dice, bueno, respetemos que todos circulen en este carril, porque está mal ejecutado lo que el director general de Tránsito y Transporte dictaron en su momento para que esto circulara en exclusividad del Citrams. Por lo tanto, creo que vuelvo a repetir, ¿verdad?, que hubo mala ejecución porque se hizo a través de un reglamento y no se pasó a la Asamblea Legislativa, porque todos los bienes que se construyen con fondos del Estado es el primer órgano del Estado que tiene que validar, ¿verdad?, por medio de un decreto, y eso es funcional o no es funcional
para que solo lo ocupe exclusivamente un particular o una empresa privada que va a utilizar los bienes del gobierno. Así es, don Catalino, muchas gracias por darnos su reacción esta tarde. Manolito, un gusto, saludos a todos. Un placer saludarle a Catalino Miranda, empresario de transporte colectivo. Ahí teníamos la reacción en torno a esto que ha salido reciente. Esto pues se ha dado en el transcurso de las últimas horas, esta resolución de la Sala de lo Constitucional. Les recordamos, se ha declarado inconstitucional el tema del Citrans sobre el uso del carril segregado, por una situación pues muy clara. Estaba leyendo el comunicado que publicaba la sala y habla de que claramente hay un conflicto en el tema de que no se licitó ese carril segregado, y es ahí donde entran pues en un terreno de conflicto. Recordemos que ya antes la anterior sala había pedido que se abriera el carril, un tema que generó pues controversia en su momento, y ahora parece que las cosas se van a quedar así, que este carril ya no va a ser de uso exclusivo del Citrans, sino va a continuar siendo de uso de todos los automovilistas, porque al final es un bien público y no un bien privado. Así es información que está en desarrollo y vamos a continuar con otros temas. Saben que la ministra de Salud tuvo su primer acercamiento con sindicalistas y el escalafón para los empleados y la falta de medicamentos fueron temas principales en este encuentro. Para ampliarnos los detalles vamos a enlazarnos con la periodista Iliana Leiva, quien estuvo dando cobertura. Iliana, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros, un gusto poder saludarlos. Efectivamente, este día la ministra de Salud, Ana Orellana Bendek, se ha reunido con representantes de los sindicatos y de las asociaciones para tocar temas de interés. Entre estos, ha destacado el tema del escalafón, también de mejorar los canales de comunicación y también, muy importante, decía ella, la estabilidad laboral. Escuchemos más detalles. En el tema del escalafón es una situación un poco compleja que tiene muchas aristas. En principio, este año no puede haber ningún cambio porque está presupuestado el cumplimiento del escalafón en base al cambio, el acuerdo ministerial que salió del escritorio de la anterior ministra de Salud. El otro punto es sobre los cambios importantes que se deben hacer en todos los puestos de direcciones, regiones, etcétera, incluso a nivel gerencial. Por su parte, los miembros del sindicato agradecieron la apertura de la titular de salud y sobre todo en el cumplimiento que ella dice que se le va a dar a la ley del escalafón. Escuchemos las declaraciones. Dada que a pocos días de recibir esta cartera de Estado, tomó a bien reunirse con nosotros para tratar estos grandes temas, principalmente el que ha tenido en los últimos 5 años en la calle, que es el escalafón. Nosotros vemos con mucha satisfacción y queremos de verdad felicitarla por ese entusiasmo que nos ha impregnado esta mañana. Como bien la ministra lo decía, el presidente Nayib Bukele es alguien respetuoso de las leyes y es el mandato que ha dado a todos los titulares de las diferentes carteras, en especial la ministra de Salud, ya lo mencionó, se va a respetar la ley, van a buscar las alternativas. Por su parte, los miembros del sindicato esperan que la comunicación se mantenga constante con la ministra de Salud para que ellos puedan expresarle todas las inconformidades que puedan presentarse durante su administración. Con esta información ya regreso con ustedes. La señal, buenas tardes. Buenas tardes para ti también, Iliana. Gracias por esta información sobre el primer encuentro que ha tenido la ministra de Salud con los sindicatos de este rubro y estaremos informando más al respecto. Vamos a seguir hablando de temas de salud. Al menos 100 casos de leishmaniasis se han detectado en municipios del departamento de La Unión, estos que están fronterizos con Honduras. Investigan las autoridades de salud pública estos casos. Esta enfermedad es causada por un mosquito que transmite un parásito que cuando pica pues a la persona, la picadura se convierte en un grano sobre la piel y aumenta con los días. Además provoca malestares, especialmente en el sistema respiratorio, según han dicho los expertos de salud. Vamos a tratar de hacerlo de una manera más amplia, de una manera más frontal, abordando la parte educativa y la intervención. Aquí es el vector al que hay que atacar y también a nuestros colegas, los médicos, enseñarles a hacer un mejor diagnóstico y un manejo oportuno. Con esas líneas de trabajo vamos a reducir esto a mediano plazo.
Y en otro tipo de informaciones, a través de su cuenta de Twitter, la ministra de Cultura, Suezi Callejas, anunció que han iniciado los análisis sobre el caso Tacuzcalco, sitio arqueológico ubicado en el departamento de Sonsonate. Es una lástima que haya primado la corrupción del gobierno anterior y sus intereses económicos antes que la defensa de los derechos culturales, agregó la funcionaria en el tuit. Este caso causó polémica, recordemos, debido a que una empresa inició la construcción de una residencial sobre el sitio arqueológico y también se criticó el tema de saneamiento de aguas residuales, que según el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales serían depositadas en el río Las Cenizas. Y la ministra de Vivienda, Michelle Sol, estuvo en la comunidad del Espino, ubicada aquí en Antiguo Cuscatlán, para anunciar que en pocos días va a iniciar la construcción del edificios de 2 plantas y más de 60 apartamentos con 2 habitaciones, sala, comedor, terraza, además de un salón de usos múltiples y un área de recreación. Se acuerdan que esto es para las familias que fueron desalojadas de la zona del Boulevard Cancillería. Cada familia pagará entre 60 y 65 dólares mensuales por 12 años, es decir, el costo de cada apartamento será de aproximadamente 9.400 dólares, un costo considerado simbólico, gracias a las donaciones que van a realizar una organización no gubernamental estadounidense, mientras que reos del programa Yo Cambio serán los encargados de la ejecución de estos trabajos de construcción de estas viviendas. Vamos a seguir adelante. Ya lo hicimos en Nuevo Cuscatlán y lo vamos a seguir haciendo aquí. Gracias. Esto ya sabemos cómo, así que ya vamos seguros. Aquí usted nos va a ayudar a hacer tortillas, a hacer la comida que la gente nos va a ayudar a construir, porque vienen como 90 muchachos a ayudarnos a construir todo el proyecto. Oye. Está bien. ¿Siente angustia? Más, porque el mentado juez en mi casa la primera que me vino a votar. No. El juez me tiene aquí en la calle, 42 años de vivir. ¿A dónde vive? Ahí 42 años. Sí. Pero ya el terreno ya es de ustedes, ya pasó a nombre de Fonavipo, que era lo importante, esa era la primera parte para poder construir el proyecto de todas estas familias. Esta mujer está llorando de alegría este día. Bien, continuamos con otros hechos. Una menor de 10 años de edad fue atropellada por un motorista de la ruta 101 sobre la 45 Avenida Sur y Alameda Roosevelt en San Salvador. Comandos de Salvamento trasladó a la niña a un centro asistencial donde su pronóstico es reservado. Bien, vamos a continuar con otras informaciones. Un adolescente resultó lesionado en un accidente de tránsito que se registró en el Boulevard del Ejército, esto a la altura del Hospital Lamatepec del Seguro Social, en Soyapango. Según las autoridades, el conductor del microbús realizó un giro indebido, invadió el carril del vehículo rojo provocando el percance. El lesionado fue trasladado a un hospital por socorristas de comandos de salvamento. Pues un accidente de tránsito que se nos fue informado más o menos a las 8 que nosotros llegamos. Al momento de llegar al lugar se aseguró el área, ya se trasladó a un pacientito nada más, un menor de edad que es hijo de uno de los conductores que sufrió el accidente. Sucedió por la negligencia de uno de ellos que hizo una curva en U y el segundo conductor no observó cuando estaba desplazándose enfrente de él y sucedió el accidente. Hacemos pausa en las informaciones para hacerle una pregunta. ¿Quiere usted aprender a usar su cámara profesional? ¿O será que usted también está buscando sacar mayor provecho de su smartphone? ¿Sabe cómo retocar digitalmente sus fotografías? Te invitamos al Diplomado de Fotografía y Retoque Digital de la Escuela de Comunicaciones de la Red Salvadoreña de Medios, impartido por el reconocido fotógrafo Guti. Inscríbete ya. Si quieres más información, puedes llamar al teléfono 2560-1211 o buscarnos a través del internet en nuestra página web www.escuelarsm.com. Acompáñanos a nuestro espacio publicitario y ya regresamos con más hechos. Somos Hechos de la Tarde. Continuamos con las noticias. Es momento de que pasemos a nuestra sección Hechos del Agro. Esta vez el periodista Julio Guevara nos tiene un tema relacionado a la buena salud. Gracias al consumo de cosechas libres de contaminantes. Vea qué interesante.
Apenas son las 7 de la mañana. Está temprano, pero este hombre no pierde tiempo. Verifica el desarrollo de sus cultivos, hortalizas de hojas en la zona más alta de Tamanique, en el departamento de La Libertad. Su nombre es Atilio, un agricultor que está marcando la diferencia en este municipio porque cosecha sin utilizar insumos químicos. Sus producciones son orgánicas. El agroquímico te hace ver el producto más bonito, más grande, más color, incluso hasta te le puede añadir sabor, pero el valor nutricional de los productos que vienen de la agricultura moderna con el uso de agroquímicos es bien mínima. Desde hace algunos años trabaja así, porque su principal interés es venderle a los clientes cosechas saludables. La vida lo marcó. Su hermana murió de cáncer. Trató de vencerlo, pero fue en vano. Meses más tarde, Atilio también fue diagnosticado con la misma enfermedad. Pensó que sus días estaban contados, pero alguien le aconsejó tratarse de manera natural. Lo hizo. Comenzó cuidando su alimentación y, de acuerdo a los médicos, eso fue fundamental para su recuperación. Eso ahora es historia, gracias a Dios. Mi hermana tomó la opción de hacerlo por los métodos convencionales, no le resultó. Yo decidí hacerlo por el método natural y a mí sí me resultó. Desde ese día, Atilio se propuso trabajar la tierra con insumos orgánicos. En sus terrenos ve tremendas cosechas. Es lo mejor, dice, sin dudar. Y poco a poco, a más agricultores de la zona les cuenta la experiencia y adoptan sus técnicas. El químico es rápido. El orgánico es más lento, pero seguro porque no lleva enfermedad. Entonces, si todos ocupáramos orgánico, mucho que mejor fuera, porque el químico ya sabe qué es lo que pasa, hay enfermedades. Los consejos han calado. En estas bellas montañas hay muchos trabajadores de la tierra que encontraron métodos distintos para producir. Este hombre se enamoró del campo, de estas tierras donde a diario corta gran variedad de lechugas, hierbas aromáticas y frutas libres de fertilizantes y pesticidas químicos. El daño que los agroquímicos le están haciendo al suelo y por ende el residuo de los agroquímicos que va en los alimentos son los daños que nos están haciendo a nosotros los seres humanos. Evidencia de eso son las enfermedades no transmisibles que hay hoy día. Incremento en diabetes, incremento en obesidad, incremento en distintos tipos de cáncer. Atilio quiere ir más allá, compartiendo sus conocimientos. Su interés en cosechas saludables lo ha llevado a impulsar el proyecto Orgánicos de Tamanique, cultivos libres de químicos. Con imágenes de Alfredo López, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Interesante el tema que nos desarrollaba hoy en Hechos del Agro nuestro compañero Julio Guevara. Vamos a otros temas. ¿Qué está pasando en la Asamblea Legislativa? Ahí la diputada Patricia Valdivieso del Partido Arena presentó una iniciativa con la que propone una reforma al artículo 261 del Código Penal y que la pena por el maltrato animal sea de 4 a 8 años de cárcel. Con la reforma, la parlamentaria busca mejorar la calidad de vida de los animales. Escuchemos sus declaraciones. Esta es una reforma al artículo 261 del Código Penal que se agrega el inciso A y B para que sea castigado con cárcel de 4 a 6 años cuando haya maltrato o tortura de los animales. Y en más temas, la importancia de aplicar códigos de ética en modelos empresariales para prevenir prácticas ilegales en el sector público es lo que trataremos hoy en nuestro tema del día. La tendencia sobre la necesidad de impulsar y aplicar códigos de ética en el sector empresarial cada vez avanza y en El Salvador se comienzan a dar los primeros pasos en esta línea. Falta de principios, políticas y vacíos legales a veces inducen al camino incorrecto. Muchas de nuestras leyes tienen discrecionalidades o vacíos donde los funcionarios públicos la aplican
por tantos trámites que existen en nuestro país a su criterio, y esto se presta a pedir sobornos. La discrecionalidad es el mayor enemigo de la corrupción. Para que haya corrupción se necesita un corruptor y uno que corrompe. Entonces, en la medida que uno de los dos no esté, nosotros vamos a tener un país más saludable. Un entorno menos corrupto ayuda al desarrollo de las empresas. Hay ejemplos a nivel mundial sobre el impacto y la crisis que genera la práctica de la corrupción en la economía y en la institucionalidad de un país, así como el impacto desfavorable en la sociedad. Odebrecht, que es el caso más famoso que hemos tenido, perdió el valor de su empresa, todos sus ejecutivos fueron a la cárcel por extorsionar y por sobornar a funcionarios públicos para obtener obras de infraestructura en Brasil, en Perú, en Colombia y creo que alguna colita también aquí en El Salvador. Doble contabilidad, el ocultar los balances accionistas, el hacer manejos indebidos, ¿no?, de los títulos. Eso provocó una crisis mundial, una burbuja que todavía incluso en algunos países se resiente, nos tocó a nosotros. La falta de transparencia, la falta de ética, la corrupción al interior del sector privado tiene unas consecuencias enormes en distintos campos. La adopción de códigos de ética en modelos empresariales es una fortaleza que poco a poco se van adoptando en los países, aunque falta conciencia y camino por recorrer. Cuando tenemos códigos de éticas, estos nos ordenan a nosotros no prestarnos a ningún tipo de corrupción o actos arbitrarios. Que garantizamos la prevención de actos de corrupción tanto adentro de nuestra compañía como afuera. Dicta la forma en la que debemos relacionarnos con nuestros grupos de interés, en la que debemos prevenir actos que parezcan actos de corrupción y resguardar así nuestro negocio y volverlo sostenible. Las empresas que estén certificadas en materia de ética, de anticorrupción, yo creo que se ven beneficiadas en su reputación, porque cada vez más este tema de la corrupción, etcétera, la gente va tomando conciencia de la importancia que tiene para sus propias vidas. Construir la reputación de una empresa puede tardar años. Destruirla por actos indebidos puede tardar hasta horas. Para la empresa, el buen nombre, el prestigio de la marca y la compañía es uno de los mejores activos para desarrollarse y ser competitiva y exitosa en el mercado. Con imágenes de Ever Ábalos, un reporte de Luis Alberto López. Bien, y tenemos varias preguntas para ustedes. ¿Quieren aprender a hablar en público? ¿Son voceros ustedes de una empresa? ¿Quieren aumentar las ventas de su negocio propio? Inscríbanse en el diplomado para presentadores de televisión e imagen pública de la Escuela de Comunicaciones de la Red Salvadoreña de Medios. Aquí van a conocer sobre el lenguaje de la televisión y la imagen pública, la vocería, la vocalización y más con profesionales de la televisión y la radio. Para más información pueden llamar al teléfono 2560-1211 o visitar nuestro sitio web www.escuelarsm.com o buscarnos en redes sociales como Escuela RSM. Y mientras usted se inscribe, vamos a hacer una pausa publicitaria y al regresar, los deportes y también información internacional. Siga con nosotros. Esto ha sido todo en los deportes, compañeros. Bien, gracias, Uli, por la información deportiva. Gracias a ustedes. Que tengan buenas tardes. Gracias por iniciar la semana informándose con nosotros. Somos Hechos de la Tarde. Mañana estaremos aquí a la 1:30. Feliz tarde.